Mi nombre es Lizeth Montserrat Sanabria Solís, soy del grupo de terapia física 2152A del turno matutino y a continuación voy a hacer mención de 12 músculos que vienen siendo parte de la cabeza, de la cara y del cuello, y para ello me basaré y consideraré la bibliografía de Kael del libro de anatomía funcional. Voy a empezar con el músculo temporal, que es un músculo superficial, el cual sus fibras conectan al hueso parietal, al temporal y al frontal, convergiendo y llegando al arco cigomático, y este se conecta con lo que es la apófisis coronoides, y su origen pues se da en la fosa temporal y su inserción pues en la apófisis coronoides y el borde anterior de lo que viene siendo la rama de la mandíbula. Este músculo, como podemos ver, realiza el movimiento de elevación de la mandíbula en conjunto con el músculo macetero y el pterygoideo medial, y realiza también el movimiento de la retracción de la mandíbula, pero acompañado del músculo digástrico. De hecho, el músculo temporal trabaja en conjunto con el macetero y los pterygoideos durante la masticación, creando pues los movimientos necesarios para la manipulación de los alimentos. El macetero tiene dos partes, una superficial y otra profunda. Este se extiende pues entre el arco cigomático y la mandíbula. Exactamente su origen se da pues en el arco cigomático y su inserción en el ángulo, en la rama y en la apófisis coronoides pues de la mandíbula. El macetero es un músculo fuerte y genera la mayor parte de la fuerza necesaria para lo que es la mordida y la masticación. Sus fibras se oponen entre sí, lo que viene siendo la parte superficial produce la protracción, lleva la mandíbula hacia adelante, mientras que la porción profunda lleva la mandíbula hacia atrás, generando lo que es la retracción, y como mencioné anteriormente, con el temporal eleva la mandíbula. El pterygoideo lateral. Este es un músculo que tiene dos cabezas, una inferior y una superior. Se conectan como un solo músculo. Es un músculo superficial de la masticación, pero se localiza en profundidad con respecto a lo que viene siendo el macetero y el temporal. Como se puede apreciar, este se conecta al esfenoides de lo que es el cuello de la mandíbula y pues tiene conexión directa con lo que viene siendo la cápsula y el disco articular, que viene siendo la articulación temporomandibular, que en sí es la articulación que se da entre el maxilar inferior y el cóndilo del hueso temporal. Este músculo pues mantiene a esta articulación estable, lo que hace es que evita que la mandíbula pues se vaya más atrás que lo que viene siendo el cóndilo temporal. Entonces su origen se da en el ala mayor, cresta infratemporal, y en la lámina pterygoidea lateral del esfenoides, y su inserción en la porción anterior de lo que viene siendo el cóndilo de la mandíbula y el disco articular pues de la misma articulación temporomandibular, y este tiene pues la acción de abrir la mandíbula en la protracción y el movimiento contralateral de lo que es la mandíbula. El platisma es un músculo más superficial de lo que viene siendo la parte anterior del cuello. También es denominado músculo laminar. Su origen en este caso no es óseo, se une a lo que viene siendo la fascia del tórax y a la parte anterior de la cintura escapular, lo que viene siendo en sí la fascia del músculo pectoral y el deltoides,
Su inserción se da en el ángulo inferior de lo que es la mandíbula, en el borde inferior, y este tiene la acción pues del descenso de la mandíbula, el descenso de lo que viene siendo el labio inferior y el ángulo de la boca. El esternocleidomastoideo es uno de los músculos más grandes y superficiales del cuello. En conjunto con el esplenio de la cabeza forman lo que viene siendo una V invertida, manteniendo lo que es la cabeza en el centro, sobre la que viene siendo la cintura escapular. Este tiene dos cabezas. El origen de la porción external es en el manubrio superior y el de la porción clavicular pues en el tercio medio. Su inserción es en el hueso temporal, en la apófisis mastoides del hueso temporal, y debido a su fuerte unión con la apófisis mastoides del hueso temporal y a su posición oblicua del cuello, es el principal músculo responsable de lo que viene siendo la flexión lateral y lo que viene siendo la rotación de la cabeza y el cuello. Y debido a que igual tiene una unión en la parte posterior de lo que viene siendo el cráneo, puede extender la cabeza y las cervicales superiores. Ahora bien, voy a empezar a hablar sobre los músculos que forman el grupo suboccipital. Son 4 músculos profundos: el recto posterior mayor, el recto posterior menor, el oblicuo superior de la cabeza y el oblicuo inferior de la cabeza, que juntos mantienen lo que es la alineación de la cabeza entre lo que viene siendo el cráneo y las vértebras cervicales superiores. El recto posterior menor de la cabeza se ubica al igual que el recto posterior mayor de la cabeza en el ángulo oblicuo, solo que el menor es más medial y se extiende entre la primera vértebra cervical y el occipucio. Su origen es en el tubérculo sobre el arco posterior del atlas cervical 2 y su inserción es en la parte medial de la línea nucal inferior del occipucio y permite la extensión de la cabeza. Ahora bien, el recto posterior mayor de la cabeza se origina en la apófisis espinosa del axis y su inserción en la parte lateral de la línea nucal inferior del occipucio. Tiene acción de extensión y rotación de la cabeza, igualmente que el recto posterior menor. El oblicuo superior de la cabeza es más superficial entre los músculos suboccipitales. Tiene su origen en lo que viene siendo la apófisis transversa cervical 1 y su inserción entre las líneas nucales superior e inferior del occipucio, y su acción pues es la extensión y la flexión lateral de la cabeza. Mientras que el oblicuo inferior de la cabeza tiene acción en sí de la rotación de la cabeza. Su origen igual es en la apófisis cervical 2 en el axis y su inserción es en el apófisis transversa del atlas cervical 1. A diferencia de los otros músculos suboccipitales, este músculo no se une a lo que viene siendo el occipucio. Ahora voy a hablar de los músculos escalenos. Estos músculos son superficiales y se ubican en la parte lateral del cuello, entre el borde anterior de lo que viene siendo el trapecio superficial y el borde posterior del esternocleidomastoideo, que en conjunto forman lo que es el triángulo de los escalenos. El origen del escaleno anterior va de cervical 3 a 6, tubérculos anteriores de las apófisis transversas, y su inserción es en lo que viene siendo la primera costilla
el borde superior interno. El origen del escaleno medio se da en la cervical 2 a la cervical 7, en los tubérculos posteriores de la apófisis transversas, y su inserción igualmente es en la primera costilla, pero en este caso en lo que viene siendo el borde externo. Mientras que el origen del escaleno posterior va de cervical 5 a cervical 7, e igualmente que el músculo escaleno medio en tubérculos posteriores de la apófisis transversa, y su inserción es en la segunda costilla, en la que viene siendo la superficie lateral. Estos músculos, al hacer lo que es la inspiración forzada, eleva lo que es la primera y la segunda costilla durante la inhalación, aumentando el espacio pues de la cavidad torácica, permitiendo una mayor entrada de aire a los pulmones, como cuando nos agitamos al hacer ejercicio o cuando se padece de una enfermedad pulmonar como el asma. En este caso se suele realizar esta acción, mientras que la respiración relajada normal se realiza por el diafragma, y también tiene acción de lo que es la flexión lateral y la rotación de la cabeza y el cuello.